Entonces, dentro de lo que es la terminología médica y dentro de lo que son los síntomas digestivos, déjalo juntito por un rato para que llegue por lo menos a tener 20 alumnos. Si todavía no hay quórum. Sí. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es disfagia. Hay que definir la disfagia, ¿no? Entonces, disfagia es la sensación de dificultad para el pasaje de los alimentos, ¿no? Pasaje de los alimentos. Hay que conocer los dos principales tipos principales de disfagia y cómo diferenciarlos, aprenda las principales causas de disfagia, entender cómo tratar un paciente con disfagia y familiarizarse con las cuestiones de tratamiento. Obviamente que tratamiento, eso todavía ustedes no están en la fase de tratamiento, sino solamente el conocimiento de la disfagia. Es la dificultad para el pasaje de los alimentos ingeridos y es algo bastante común. Dice que entre el 7 y 10% de los mayores de 50 años la presentan. Hasta el 16% de los ancianos mayores de 65 años tienen algún tipo de disfagia y hasta un 25% de los hospitalizados. Aquí en letras más pequeñitas dice la disfagia orofaringia es aún más frecuente en el ámbito de la atención crónica. Hasta el 60% de los ocupantes de hogares de ancianos tienen dificultades de alimentación que incluyen disfagia. ¿Y cuál es la disfagia orofaringia? Es la disfagia, dentro de dos tipos de disfagia, hay la disfagia orofaringia o de transferencia, que es cuando uno ingiere el alimento, se lleva el alimento a la boca, lo mastica y entonces tiene que deglutir el alimento. Y entonces esa dificultad en la deglución del alimento, el alimento que no lo puede pasar bien, es la disfagia orofaringia. Y eso es muy frecuente en la tercera edad porque tiene múltiples cantidades de muchos pares craneales y nervios y muchos músculos que participan en el mecanismo de deglución. Entonces es más fácil que en una persona de edad eso esté fallando y haya ese tipo de disfagia por problemas anatómicos y funcionales. Entonces es la parte del esófago. Entonces la parte inicial es la disfagia faringoesofágico de transferencia y el pasaje, una vez que pase el avance de todo el esófago, es la disfagia esofágica o de transporte. Bueno, todos los pares craneales, acá vemos, la deglución involucra 26 músculos y 5 pares craneales. Sin considerar también, ¿no?, el quinto par, el séptimo par, el noveno, el décimo, el decimoprimero, y un adulto normal traga inconscientemente 600 veces al día, ¿no? Qué interesante. Lo que es lo más natural para uno llega en algunas personas a considerarse en un verdadero suplicio y una dificultad, ¿no? Y eso da molestias que se denominan disfagia de transferencia. Un poco ver todos los músculos es un poquito ver lo complicado que es, ¿no? Toda la cadena de músculos que tienen que ver con el mecanismo de la deglución. Por supuesto que en el examen no les voy a pedir qué músculo es, ¿no?, sino que vamos a tratar de entender todo ese mecanismo, ¿no? Y las características del esófago que tiene los músculos circulares y longitudinales que ayudan como que a exprimir el alimento y ayudar a que pase. Saber que el tercio superior se compone de músculos esqueléticos y por eso es que hay tanta percepción del síntoma de disfagia, y los 2 tercios distales es músculo liso, y ahí ya el problema es más de tipo visceral. No hay una serosa, la capa del músculo circular interna longitudinal, el peso mientérico de Auerbach, las células parasimpáticas intercaladas entre las capas musculares. Eso es importante para la percepción y la movilidad. El problema de la calasia, que es esa parte de los plexos mientéricos, ocurre en algunos casos y el paciente va a tener síntomas de tipo
motor, ¿no? Submucosa y mucosa. Y en la parte del esófago, ese epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. Es como la piel, pero no tiene queratina. Esto es un poquito revisar. Esta clase es un poquito saber más la esencia de todo lo que ocurre en el movimiento peristáltico. Entonces, en las clases anteriores de repente esto no lo tocaba muy en profundidad porque no es tanto para el examen, pero es algo para que entiendan qué cosa es lo que ocurre. Y todo el movimiento de deglución. El alimento entra a la cavidad oral, ocurre la masticación, la lengua se eleva y propulsa el bolo a la faringe. El paladar blando se eleva, la laringe y el hueso dioides se movilizan. Toda la cantidad de movimientos, y miren lo que demora. En la fase oral, la fase orofaríngea demora un segundo. Basta un segundo para que el paciente tenga ya la disfagia de transferencia. Y la fase esofágica demora 8 segundos. Entonces, cuando uno ingiere un alimento, ya en menos de 10 segundos ya está en el estómago. Entonces, si uno no le gustó algo, ya en 10 segundos ya uno fue, ya uno tiene que tratar de vomitarlo, tiene una serie de efectos, pero eso es importante verlo, ¿no? Y por eso tenemos los pacientes, la persona que con fines suicidas se toma un poquito de lejía. Entonces, el paciente a veces toma un pequeño sorbo, pero apenas siente el sabor, lo elimina, pero ya ha pasado un poquito de esa cantidad. Ahora, gracias a Dios, la lejía viene bien diluida, le ponen más saborizantes, un agradable olor a lavanda y al final el efecto de la lejía queda un poco menor. Y eso es lo que ocurre y que gracias a eso no tenemos los pacientes con unas esofagitis cáusticas tan severas, ¿no? Yo en 1994, 95, 97 hacíamos dilataciones de los pacientes que tomaban ácido muriático y lejía, y realmente se producía una estenosis que no podía ni amar. Se estenosaba tanto el esófago que pasaba con las justas una aguja de 1 milímetro, 2 milímetros de ancho. Ahora ya eso no ocurre, un poco porque la lejía no es tan potente. Pero bueno, es una cosa positiva para los pacientes. Entonces, hay una dilución que tiene una fase oral, que ahí estamos revisando todos estos aspectos, ¿no? Aspectos en los cuales uno puede ver que produce alteración es cuando el bolo no está bien formado. La celostomía es, pongamos, hay pacientes que pueden tener una disfagia porque se produce poca saliva. Entonces, en la enfermedad de Sjögren, en el síndrome de Sjögren, no se produce salivación y entonces el paciente va a tener problemas de disfagia. La fase faríngea, que también indica el problema del pasaje y la sintonización, y la fase esofágica. Todos estos aspectos son importantes tenerlos en conocimiento para entender, ¿no? Todo lo que es el mecanismo del pasaje de los alimentos. La disfagia, la sensación de dificultad para el pasaje de los alimentos. La odinofagia es cuando hay una deglución dolorosa. De repente, como digo, el paciente que tomó algo muy caliente, ¿no? Sin darse cuenta, se toma una taza de café totalmente que está quemando y entonces le va a producir odinofagia. O el paciente, como no había dicho, que tomó ácido muriático o alguna sustancia. Estoy en clase, me llamo odinofagia. Ahora hay un aspecto interesante que es el globus, que se ve en personas que pueden tener problemas orgánicos, pero más que todo personas que están un poquito nerviosas o tensas. Entonces el globus es la sensación que algo está atracado, o dice, tengo como un nudo en la garganta, ¿no? Tengo un nudo en la garganta, pero típicamente mejora al deglutir, a diferencia de la disfagia, que es la dificultad en la deglución, en el pasaje de los alimentos.
en el paciente que tiene globus, esto, cuando uno toma algún alimento, esa sensación de ese nudo, como que dice, está ahí como un nudo, pero paso un poquito de líquido y siento que me alivia. Y la pirosis, que es otro síntoma que puede estar englobado dentro de la disfagia y que también es común en el reflujo, esa sensación de ardor o quemazón retroesternal. Todos estos datos son importantes, a diferencia de, cuando uno tiene un cuadro de disfagia, el 90% de los problemas es porque hay un mal funcionamiento de la cavidad orofaringia o del esófago. Y uno puede identificar el caso con claridad. A diferencia del paciente dispéptico que tiene hinchazón, ardor epigástrico, que uno puede tener los síntomas, pero el diagnóstico a veces no se puede aclarar tan fácilmente. En cambio, cuando uno tiene la sensación de disfagia, el diagnóstico se puede ordenar y hacer mejor. El globus pharyngeus es un tipo de patología en la cual era lo que llamaban anteriormente globus hystéricus. Es peor cuando no come o bebe, no hay verdadera disfagia a los sólidos y líquidos, no presenta odinofagia, no hay regurgitación, aspiración y la historia es variable. Hay que excluir el reflujo y en estos pacientes hay que ver si es que la persona tiene muy ansiosa, muy angustiada y eso puede dar esta sintomatología en ese grupo de pacientes. Historia variable, sin disfagia de verdadera, mujer joven, sin pérdida de peso, ansiedad asociada. Y la disfagia, como habíamos dicho, disfagia orofaringea o transferencia, que se manifiesta por un dificultad para iniciar la deglución, y disfagia esofágica o de transporte, que se produce una vez que el bolo ha atravesado la faringe y entra en el esófago y se manifiesta con una dificultad de paso. Un poco revisar las causas más comunes de cada uno de ellos. Entonces, en la disfagia orofaringea, algo que está en el cuello, un tumor, o que le han operado, de repente lo operaron de la garganta o de la tiroides, y puede haber quedado ese problema, procesos inflamatorios, membrana, fibrosis, divertículos de faringeo de Zenker, enfermedades neuromusculares, que de repente es lo más común en la tercera edad. Entonces, hay muchos pacientes por encima de los 65 años que tienen disfagia porque muchos tienen, la enfermedad del sistema nervioso central, ¿no? Desde un accidente cerebrovascular a Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, Alzheimer, etc. Enfermedad de los nervios craneales. En la diabetes también hay compromiso de los nervios. Enfermedad del músculo esquelético y alteración del esfínter esofágico. Son las causas más comunes por las cuales el paciente va a tener esa sensación que no puede pasar los alimentos. Y la disfagia esofágica, hay dos grandes grupos. El que tiene un problema, que hay algo que le impide el pasaje, ya sea del mismo esófago o algo que está fuera del esófago, un cuerpo extraño. Entonces, se pasó un pedazo de pollo y ese pedazo de pollo que se quedó atracado no es que le obstruya, pero ya el paciente no hace el peristaltismo y puede tener ese problema. Estenosis por causa péptica, ya habíamos mencionado, y radioterapia y quimioterapia. Este paciente que de repente tienen tumor de los ganglios linfáticos, del mediastino, y le dan quimioterapia y radioterapia, y eso como efecto secundario afecta al esófago, ¿no? Y enfermedades neuromusculares, la calasia, que es una enfermedad que es la clásica para explicar las enfermedades neuromusculares, por las cuales no se sabe por qué motivos personas que habían estado bien de repente comienzan a perder estos plexos mientéricos, y el plexo mientérico es la unión del nervio con el músculo que ordena que el esófago se mantenga con tono o que mantenga la tonicidad. Entonces, al perderse eso, entonces ya la presión intraabdominal, que es positiva, le gana la presión intratorácica, que es negativa, y eso impide que el alimento pase. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque los plexos mientéricos no controlan el músculo del esófago y entonces ahí se queda atascado el alimento y no puede pasar.
La enfermedad de Chagas es una enfermedad, ¿no?, producida por el Trypanosoma tuersis, que afecta el músculo y afecta esta musculatura que tiene que ver con el peristaltismo esofágico, y este paciente puede tener los síntomas similares a la calasia. Hay el espasmo esofágico difuso, por el cual las contracciones del esófago son tan marcadas que es que cuando se contrae mucho ya no avanza. Y el epilodermia, el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad del colágeno, que hace de que el músculo del esófago, que normalmente debe ser elástico y se distiende y se contrae, al estar esto como una especie de cemento, ya está rígido y entonces no hay ningún tipo de distensión ni contracción. Y finalmente la diabetes, que también afecta las terminaciones nerviosas, que afectan mucho. Entonces, esto es una cosa importante, el diagnosticar y ver eso, ¿no? Los síntomas: sensación de atasco del bolo alimentario en la garganta, tos, regurgitación nasal, molestias al deglutir, infecciones de ventilación recurrentes, son típicas de disfagia orofaríngea. Y el paciente no traga los alimentos. Y en el paciente con la disfagia esofágica pasa el alimento, pero la comida se siente como que no avanzó, se queda como atascada. Atasco o nudo retroesternal, dolor torácico con la comida y regurgitación de la comida no digerida. Entonces, de repente el paciente como que regurgita el alimento, pero no es ese alimento con ácido, típico del reflujo gastroesofágico. Porque en una calasia, como que, por ejemplo, que es algo típico, el alimento queda ahí, pero se queda como emposado. Y a veces lo regurgita, pero como mascado, un alimento mascado, pero no con ácido. La historia, ¿no?, meticulosa nos ayuda a diagnosticar el paciente, ¿no?, las causas, como hemos visto algunos de los detalles que hemos mencionado. Hay que ver si es que realmente está la disfagia presente. Entonces, globus es que no hay comida, celostomía, que el problema es porque no hay saliva y no es porque no haya movimiento, ¿no? La orinofagia, que es la sensación dolorosa, y hay que saber si el problema es esofágico o orofaringio. Y en tercer lugar hay que distinguir una normalidad estructural de un trastorno normal. Entonces, esto de acá es importante en el cuadro de la disfagia. Ahí puede haber disfagia en niños, hay una serie de patologías que pueden ocurrir en la disfagia en niños. En el envejecimiento, que hemos visto que es frecuente, la mala dentadura. Las personas de edad comienzan a perder la dentición y al no masticar bien, eso también va a producir problemas. Pérdida del tejido conectivo lingual, entonces uno ya no puede como que amasar o movilizar el alimento de forma adecuada, y el tiempo de tránsito faríngeo estará incrementado porque ya no hay el movimiento tan adecuado, y el paciente o la persona sentirá que pasa con dificultad. Acá tenemos, pongamos, el espasmo esofágico difuso, que es una patología rara, pero en el cual de repente el esófago se contrae en forma exagerada. Parece que fuera el intestino, pero sin embargo es el esófago que está contrayéndose en espasmo. Entonces, cuando pasa el alimento no pasa, se queda atascado y el paciente tiene disfagia. Esto se puede ver en pacientes. Tenemos nosotros una doctora en el hospital que tenía eso, y cuando se ponía nerviosa, muy tensa, hacía de repente espasmo esofágico difuso. Lo típico puede ser que a veces uno toma una gaseosa muy helada rápidamente y siente como un nudo, ¿no? Eso pudiera ser algo que podemos ver clínicamente y que es pasajero, pero en algunos pacientes puede ocurrir. La calasia es la parte distal, que no hay los plexos mientéricos, entonces la fuerza del ángulo de His, el diafragma, presiona en esa zona, y como no hay tono para impulsar, entonces se va formando una bolsa. Y lo que tiene es que hay un megaesófago que va almacenando y así almacenando el alimento, y cuando hay mucho alimento lo regurgita, pero sin ser como mascado, como que no ha sido digerido.
Los cáusticos también, si toma uno, por decir, lejía o ácido muriático, se va a estanozar. Ahora también hay, a veces hemos tenido un paciente que tomó una sustancia, un insecticida en las chacras, que venía de Cañete, y también tuvo un episodio similar. Reflujo, cuando el ácido regresa, el paciente que tiene continuamente reflujo de ácido, se produce una lesión, ¿no? Esófago de esofagititis erosiva, y eso poco a poco va cerrando el esófago, y el paciente con una enfermedad de reflujo muy marcada puede tener una disfagia, porque al cicatrizar esa úlcera cierra y ya el paciente no puede deglutir en forma adecuada. El cáncer de esófago, obviamente, ¿no? El paciente inicialmente puede comer cosas bien mascadas, bien digeridas, después tiene que tomar líquido, y al final, cuando se cierra por completo, inclusive ni el líquido lo pasa. Acá tenemos que ver algunos aspectos, ¿no? De retraso del bolo indica el trastorno está dentro del esófago, la percepción. A veces el paciente no te ayuda exactamente, pero en general, la gran mayoría de los casos, el paciente va a diferenciar cuando es una cosa alta que es una cosa baja. En medicina siempre hay excepciones y hay cosas que a veces no se complican un poquito. Aquí hay que ver la difusión, rectificación, todo. Es lo que habíamos mencionado en una diapositiva anterior. Síntomas asociados: disfagia progresiva, disfagia neuromuscular, disfagia súbita, disfagia surtida. Entonces, cuando uno tiene una disfagia que va avanzando poco a poco, hay que pensar en disfagia neuromuscular. Cuando ocurre bruscamente, algo que se ha obstruido, una inflamación aguda. Cuando tiene dificultad para iniciar la deglución, disfagia logarítmica. Cuando el paciente dice que tiene palos después de la deglución, una disfagia esofágica, como que hay una cosa que está estancada. Tos temprana en la deglución, disfagia neuromuscular. Tos con retraso en la deglución, disfagia surtiva. Pérdida de peso en los ancianos, carcinoma. Pérdida de peso por regurgitación, acalasia. Síntomas progresivos de acidez, estenosis péptica, esclerodermia. Síntomas intermitentes: anillos y membranas, espasmo esofágico difuso, esófago de cascanueces. El esófago de cascanueces de un cracker es el mismo que se ve en el espasmo esofágico difuso. Entonces, no es que lo queramos hacer más complicado, sino como que queremos ver todas las cosas que puede haber, ¿no? Y algunos datos: dolor, halitosis, ¿no? Pues, algunos aspectos clínicos, entonces, que nos indiquen poco a poco qué es lo que está produciendo las molestias. Estos son datos adicionales, como eso lo ha enriquecido ya demasiado. Acá, el examen físico hay que ver si está en estado neurológico, ver si hay problemas de reumatológicos, a ver si hay problemas musculares, ¿no? Básicamente neurológicos, y el aspecto de tipo nutricional. Y hay varias, un cuerpo extraño, como se ha pasado una moneda, y eso está produciendo una disfunción. Es una tachuela, puede ser más que una moneda, una tachuela. Acá es una especie de membrana glicofaringia. Hay una parte en la cual es una membrana, aunque puede ocurrir, y eso impide el pasaje de los alimentos. Unos teofitos que son, a veces, de la columna vertebral se forman unas excrescencias que impiden alteran el esófago. Un anillo de Chasky, que es algo que está cerrando el pasaje. Esto, el paciente que tiene mucho reflujo, que se va cerrando.
los divertículos. Entonces, en el paciente, el divertículo hace que el alimento se vaya quedando acumulado, y ese alimento acumulado, a su vez, presiona el esófago y el paciente va a tener datos de infarto. El divertículo de Senker, que es una... Este es el anillo esofágico, y acá es un punto ciego, y ahí se almacena el alimento muchas veces. Y de repente el paciente regurgita el alimento, y ahí es el tipo de problema. Y para hacer las endoscopías hay que tener cuidado. Por eso que cuando uno pasa el endoscopio, tiene que ver bien que la luz, porque uno pasa a ciegas, y entonces ese divertículo es un divertículo ciego y lo puede perforar. Una esofagitis severa, disfagia para sólidos con pérdida de peso, disfagia para sólidos en un inicio. Eso es lo que vemos. Cada vez hay cosas más importantes, y esto es la manometría para ver cómo está el peristaltismo en el paciente con disfagia. Acá tiene esofagitis eosinofílica, que es algo nuevo que ha aparecido, que es una especie de esofagitis alérgica. Entonces, en los pacientes con esofagitis alérgica se producen hay lo que llaman la traquealización del esófago. El esófago parece que tuviera anillos traqueales, y que estos pacientes son gente joven que comienza a atorarse a repetición, y se dieron cuenta de que era por este problema de que el esófago se infiltra con los sinófilos. Son patologías realmente raras, ¿no? Un poquito, si no el primer viso, que es anemia por deficiencia de hierro, que se produce en membranas, ¿no? Y eso es un poquito cómo estudiar todos estos casos de infarto. Estas son las referencias que hemos sacado. Entonces, hemos sacado más que todo del Schlesinger del año 2016, como para hacer una actualización. Ahora, eso lo vamos a tratar de tomar todo. Como han venido tan pocos, casi todos tienen las diapositivas de los ciclos pasados, entonces yo no sé esto, pero vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Un poco vamos a querer premiar a los que están acá, pero tampoco vamos a hundirlos por completo los que están ausentes.